Buenos días. Otra vez al estudio de la vida de Cristo. Qué gusto me da a mí estar con ustedes otra vez aquí, tratando de cumplir pues este estudio de la vida de Cristo. Ojalá y que los encuentro con buena salud y con gusto y que ahora listos pues para estudiar, continuando pues el estudio de la vida de Cristo. Si se acuerda, la última vez que estábamos juntos hablé del jardín de Getsemaní. Y en ese jardín nos dimos cuenta de la profecía que llenó Jesús, que cuando lo que Él hizo, las oraciones que Él hizo también, y su arresto también en el jardín. Esos eventos pasó porque la gente ahí se fueron de Él. Perdón, nos terminamos la plática hablando de que sus apóstoles y los discípulos de Jesús se fueron de Él. Se abandonaron a su Señor, a Jesucristo, lo abandonaron. Y porque a Él le abandonaron, eso también llenó profecía. Y también entendemos de que cuando ellos se fueron de Él, eso llenó la profecía de Zacarías. Y también, de Isaías, de Isaías, llenó esa profecía de que si tú azotas pues al ovejero, las ovejas se huirán. Y eso es exactamente lo que pasó. Jesús había dicho a ellos que eso iba a pasar también. No fue algo para ellos, no debería de ser algo para ellos una sorpresa, sino al contrario, sería algo de que para ellos hubieran supido pues de que esto iba a pasar. Entendiendo entonces también que la gente, pues ahí vemos que Jesús fue abandonado y de que Jesús tuvo que ser solo cuando Él sufrió por los pecados de todo el mundo y cuando Él, aquí en su pasión, en su camino hacia la cruz, Él tuvo que hacerlo solo. Fue el único que pudo hacerlo porque fue el único que era puro en su vida aquí en el mundo para que el sacrificio que hizo Él sería suficiente para los pecados de todo el mundo. Entendiendo todo eso, entendemos que aquí tiene nadie con Él. Y aunque en el jardín, hasta cuando Él estaba orando en el jardín, tampoco los demás estaban orando con Él. Vemos entonces que Jesús era solo, completamente solo. No hubo nadie en toda la historia de los hombres que era más solo que a Jesús. Cualquier hombre, aunque no es salvo, puede en cualquier momento arrepentir los pecados y aceptar a Jesús como Salvador. Y entonces Dios Padre está listo para escuchar las oraciones de esa persona. Pero no se puede decir entonces que a últimas es completamente sola esa persona. Hay personas que son solitarias, hay personas que les gusta ser solos tal vez, o no tienen a nadie, no tienen familia, no tienen muchos amigos, son prácticamente aquí solos pues en el mundo. Pero ningún hombre es solo si es que tiene a su Dios, a su Creador, listo para escuchar su oración de salvación. Pero Jesús en la cruz, Dios Padre abandonó a Él, dobló su espalda a su Hijo, y en ese momento Jesús era la persona más sola en todo el mundo. Nunca jamás va a ser alguien tan solo como era Él. Entendiendo esto, entendemos más lo que Él sufrió para nosotros. Pero lo que quiero tapar hoy día, se habla de que cuando la gente estaba con Él, no fue abandonado todavía. Muchos en verdad aceptaron a Él o estaban ahí cuando Él entró en Jerusalén como su rey. Esto se llama la entrada en Jerusalén. La entrada a Jerusalén es la entrada triunfante, lo que se dice muchas veces. Eso no necesariamente está en la Biblia, pero utilizamos esas palabras para que nos entendiéramos que Él era un rey y Él entraba en su ciudad, el sitio de su reino, cuál es Jerusalén, siendo un rey. Entonces el pensamiento es muy sencillo. Jesús es un rey. Es un rey. Y porque es un rey, Él tiene algunos derechos. Él es digno pues a recibir alabanzas, a recibir dinero. Él puede hacer lo que Él quiso hacer. Es un rey político. Es también la cabeza de la religión judea, también es eso. Jesús es muchas cosas y aquí Él está demostrando su reino y de que Él es un rey. Vamos a comenzar con ese dicho y quiero terminar también con ese dicho de que Jesús es un rey. Es muy importante entender eso porque muchas veces cuando uno se estudia la vida de Cristo, se estudia la vida de Él y se da cuenta de que no se parece que es un rey. Porque Él nació muy humilde, Él vivió muy humilde, le azotaron a Él, le querían captar y echar por
el precípice, y querían hacer muchas cosas contra él. Él no fue muy recibido de buena manera en las manos de los que según eran sus amigos, ni siquiera en las manos de los que eran judíos, ni sus amigos. Y aquí vemos que a últimas ni Dios Padre estuvo con él. Los apóstoles se huyeron de él cuando lo arrestaron pues en el jardín. Pero él, y todo eso llega de que no lo pensamos a Jesús como un rey, porque no se parece, porque la imagen que tenemos en la mente de un rey, me perdona, no parece lo que se ve en la vida de Jesús. No se simboliza, pues, no es la imagen que tenemos en la mente de un rey cuando vemos a él, cuando vemos a su vida, ni siquiera en esta instancia, en esta época, pues, tiempo en su vida, cuando él entró en Jerusalén sobre lo que se dice un burro o un mulo, un animal así. Y es por eso que es importante acordarnos que él es un rey. A últimas, entendiendo que Él es un rey, entendemos que Él vino exactamente el tiempo en que Dios antes se había profetizado que Él iba a venir. En la profecía de Daniel hay tiempo, hay fechas, hay días, hay exactamente en el año en que debería venir Jesús al mundo, siendo nacido y todo eso, es eso. De porque los magos entendieron de que iba a venir Jesús a ese tiempo y sabían entonces que iba a ser nacido básicamente en ese tiempo también, y por eso fueron a Jerusalén para ver al rey y adorarlo. Eso entonces nos dice que el tiempo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos dice muy en particular del tiempo en que Jesús iba a venir. Hay los que han calculado pues el tiempo y han dicho que al día exacta cuando Jesús entró en Jerusalén sobre este animal, fue exactamente el tiempo en que la profecía de Daniel nos dirige. Así que en esa profecía sabemos que es un rey. También en la profecía de Zacarías, lo que vamos a ver en un momento, esta profecía también se habla de Jesús, quién es, sus características y cómo iba a venir a la ciudad de Jerusalén sobre este burro. Le voy a decir burro, ¿sí? Así que tal vez no sabemos exactamente la especie de este animal, pero yo le voy a decir burro para que nos entendiéramos. Así que cuando él entró en esto, y entró de esta manera, era un rey. Y los judíos, porque tenían el Antiguo Testamento y sabían de las profecías del Antiguo Testamento, deberían saber ellos de que este rey vino pues a la ciudad, porque es su ciudad, porque es el rey de los judíos, es su rey, y deberían de adorarlo como su rey. Pero a últimas no entendieron. A últimas vamos a investigar esto también. ¿Cuáles son las razones de por qué los judíos no aceptaron a Jesús como Salvador? Bueno, una de las razones sabemos es porque él no se parece, la vida de Jesús no es una imagen de un rey. Ellos esperaban un rey que iba a venir a vencer los enemigos de ellos, a vencer pues en este tiempo Roma y a darles a ellos su propio reino y su tierra y todo lo que él se había prometido antemano. Aunque Jesús un día va a hacer eso, pero no vino esta vez precisamente para eso. Aunque sí vino según la profecía de los judíos. Aunque me refiero a esto, de que la escatología o el estudio de los tiempos finales de los judíos demanda de que una venida de su rey, de que cuando el rey viene va a hacer estas cosas y va a ser su rey en este tiempo. Es por eso que Jesús entró. En la época de la iglesia no está en el Antiguo Testamento, porque si los judíos hubieran aceptado a Jesús como su Salvador y también como su rey, pero primero como su Salvador, entendieran ellos entonces si la habían aceptado a él como rey, entonces hubiera venido como rey en ese tiempo. Iba a ir a la cruz, ascender al cielo y regresar otra vez como su rey, venciendo pues a los enemigos y haciendo todo lo que el Antiguo Testamento se habla de su rey. Pero lo que pasa es que no lo aceptaron. Es por eso que se está prolongando, extendiendo pues el tiempo entre la semana 69 y la semana 70 del libro de Daniel. Hay un espacio de tiempo. Los eventos de Daniel 7, cual se ve en Daniel capítulo 12, no se han pasado todavía. Es obvio entonces que son venideros, que es en el futuro, que va a venir un día. Pero mientras estamos viviendo en el tiempo entre el 69 y 70, muchos dicen, bueno, las 70 semanas son enseguidos. Pues sí, en la profecía del Antiguo Testamento, pero fue condicionado sobre
la gente judía aceptando a su Salvador y aceptando también al principio a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino y él dijo que trae frutos dignos para arrepentimiento y con esto entonces verán ustedes al reino de Dios. El reino de Dios viene y el reino del cielo viene. Y eso viene y ustedes van a estar pues en el reino del cielo y con Dios, si es que ustedes, pero estaba basado en el arrepentimiento de que ellos deberían de demostrar para entrar en ese reino. Obviamente entonces al entrar en el reino de Dios algún día solamente sería gente salva y no gente que no son salvos. Así que no entendieron eso. Ellos querían su reino por la promesa solamente porque ellos eran judíos. Pero lo que no entendieron, y lo que también está en el Antiguo Testamento, es que esto está basado en salvación. Está basado en una decisión espiritual que los judíos, tanto como los demás, deben hacer para entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús vino entonces como rey, Él vino porque es un rey. No será, no fue, es un rey. Siempre ha sido un rey. Este mundo es de Él. Y Satanás no quiere dar este mundo a Él. Satanás quiere este mundo para Satanás. Y por eso ahí está, pues, básicamente el conflicto que tiene Satanás con Jesús. Mientras Jesús y Dios tienen las paredes de protección sobre nosotros, Satanás no nos puede llegar. Pero mientras Él los baja, y eso pasaría durante la gran tribulación, es cuando Satanás va a tener su camino, va a tener su deseo, pues, aquí en este mundo. Y todo eso es para que va a poner el anticristo, su rey, cuando en realidad es Él. Pero va a poner el anticristo como su rey y va a gobernar sobre todo el mundo. Pero hasta ese tiempo Dios ha puesto tiempo o ha dado a nosotros tiempo para que el hombre pues se arrepienta y acepte a Jesús como Salvador. Mucha filosofía humana ha venido al mundo y por eso el ser humano ya no reconozca pues su necesidad de tener a Jesús como Salvador. En contrario, ellos rechazan a Jesús como Salvador porque Él representa para ellos una manera en que ellos tienen que dejar de su vida lo que ellos quieren. Es una vida pecadosa, es una vida de que ellos mandan lo que ellos van a hacer y no quieren ser bajo su Creador. Un día van a agachar, un día van a rodear y van a proclamar con su voz que Jesús puede ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso para decir que cuando Jesús vino aquí en la entrada pues triunfante, Él vino llenando profecía, pero Él vino porque es un rey. Tal vez es el pensamiento que nos va a guiar durante esta lección. Entonces aquí vemos en Mateo 21. Si van a Mateo 21, por favor, quiero leer el pasaje que se habla de esto. Esto también se encuentra en Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Estos traen detalles, cada quien que nos da pues un pensamiento, nos da pues a últimas la historia de esta venida de Jesús a Jerusalén. Dice entonces versículo 1, y como se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de las olivas, Betfagé quiere decir casa de higueras. Entonces Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y una pollino, con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijera algo, decid, el Señor nos ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey te viene manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y muy mucha gente tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos en los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene al nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana quiere decir, Señor, sálvanos. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos entonces la historia de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Les dirijo pues su atención al versículo 6 y los discípulos al versículo 8
5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene, manso, sentado sobre un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Lo que vemos aquí es que aquí en el libro de Mateo se habla o repite las palabras de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice exactamente eso, lo que está puesto aquí, tal vez porque está traducido aquí del griego y del hebreo al griego, aquí al español y a otros lenguajes. Pero en Zacarías 9:9, aquí está cerquita. Vamos a leer este pasaje. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, jubila, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Así que vemos 3 características aquí en Zacarías y también volviendo a repetirlo en Mateo 21, de este rey. Número 1, iba a ser justo, absolutamente justo, sin mancha, sin contaminación, puro, sin pecado, completamente justo. Número 2, iba a tener salvación. Dice aquí otra vez en 9, justo y salvador. Va a traer con él salvación, va a ser el salvador, no solamente el justo, pero el salvador también. Y número 3, iba a ser muy humilde. Dice también justo y salvador, pobre y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Así que 3 características que vemos que este rey que iba a entrar. Número 1, de que es un rey entendemos, pero número 1 iba a ser justo. Número 2 iba a ser salvador. Y número 3 iba a ser humilde. Estas 3 cosas. Es tiempo que la gente entonces aceptaran a su rey está entrando en Jerusalén, pero viendo a este rey humilde, un rey que trae salvación, y esa salvación está traída por derramar su sangre y por ser crucificado en la cruz, y alguien que es justo. Los judíos no están acostumbrados de un rey de esta manera. Los reyes de antemano ni siquiera eran justos, no eran justos, y hicieron cosas malas. Muchas veces eran idólatras, muchas veces adoraron a ídolos, solamente hicieron cosas muy malas, tenían muchas esposas, se multiplicaron también caballos a ellos, cosas que nos dice en la Biblia que no deberían haber hecho los reyes judíos, pero lo hicieron. Así que para decir que estos reyes de Judá y de Israel igual obedecieron a la ley de Moisés y por eso son justos, no se puede decir. Ningún rey que han tenido ellos eran justos, ni siquiera menos los reyes de los gentiles que fueron sobre ellos, también los Herodes y otros reyes que eran gentiles, aunque eran parte judío, pero no entero, y de que eran gobernaban sobre la gente judía en los tiempos de Jesús y esta nación de Roma, y antes eso Grecia, y antes eso Persia, y antes eso Babilonia. Así que han sido los judíos bajo control de poderes gentiles o extranjeros. Y estos poderes no tenían reyes justos tampoco, menos tenían. No eran justos, ni siquiera sabían de la Biblia, ni siquiera sabían del Antiguo Testamento. No eran reyes justos. No están acostumbrados ni siquiera, ni desde el principio, ni desde Saúl hasta el último aquí en Herodes, han visto a un rey justo completamente, pero Jesús sí lo era. Número 2, de que el rey era salvador, trae salvación, tampoco. Ningún rey, ningún presidente, ninguna persona de autoridad política puede traer salvación al hombre. Es imposible. El ser humano no trae salvación, no puede traer la salvación porque no son puros, no son justos. Viene uno siguiendo al otro. Si no es justo, no puede ser salvador. Y de que no eran justos, no eran salvadores también. Pero porque Jesús era justo, pero también además iba a ser sacrificado por los pecados del mundo y para su nación. Él también trajo salvación. Esto no fue típico, en realidad fue imposible que los reyes antemano tuvieran lo que tuvo Jesús. Y número 3, también humilde. Bueno, menos. Los reyes de antemano no eran humildes. Salomón construyó palacios solamente para sus esposas. Una esposa, la hija de Faraón, tuvo su palacio. Él también tenía su palacio. Al templo que construyó Salomón, duraban 7 años construyéndolo, pero a su misma casa eran 13 años. Queremos decir entonces, eso dice que el palacio de Salomón era tal vez 2 veces más con esplendidez que era el templo, o de seguro grande. Así que
Estamos hablando de reyes que ellos se entregaban. Salomón yo creo que era el rey más rico en todo el mundo, lo que va a ver y lo que era, y de que él tenía un reino de esplendidez increíble, fuera de imaginación. Muchas civilizaciones han tenido reyes ricos también, lo han tenido, pero no como Salomón. Él sobrepasaba riquezas, sobrepasaba la riqueza de cualquier otro rey que hay en todo el mundo. Así que el rey Salomón no era una persona humilde, no lo era. De corazón o nada, él era alguien bien rico, bien listo, pues, y él también demandaba mucho de su gente. Es por eso cuando su hijo Rehoboam, los ancianos de ese tiempo le decían a él, descánsanos un poco de lo que hemos tenido que dar a tu padre, ha sido mucho y nos ha afligido bastante, no tenemos, es muy difícil, por favor no haga lo mismo. Si tú dices a la gente que tú vas a alejar un poco la carga que ha puesto su padre sobre nosotros, te van a servir a ti. No lo hizo caso y por eso se dividieron los tribus a Judá y a Israel. Pero nos damos cuenta en la historia que era muy pesado, esa es la palabra, que hizo el rey Salomón sobre su gente. Era muy pesado, no lo soportaban ya jamás. Entonces, los reyes no estaban acostumbrados a los judíos, y menos los reyes que vinieron después de eso. Eran reyes que demandaban a la gente más y más y más, querían más esplendidez y más. No eran humildes. Entonces no estaban preparados para recibir a sus reyes de esta manera. Alguien que es justo, alguien que trae la salvación, y esto por medio del sacrificio y su crucifixión, y derramando su sangre, y eso solo, y también alguien humilde. No es la imagen que ellos tenían en su mente de un rey que iba a vencer los enemigos de los judíos. Así que por eso no lo aceptaron. Vamos a hablar, pero llenó la profecía. Entendemos que la profecía cumplida, Jesús llenó la profecía de Zacarías 9:9 y también de Isaías 62:11. Vamos a ver a Isaías 62:11. Isaías 62:11. Dice esto: He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, y aquí viene tu Salvador, he aquí que su salario atrae y su obra delante de él. Esta profecía, más la profecía de Zacarías 9:9, los dos llenó Jesús cuando él vino a Jerusalén sobre este asno. Ahora, vamos a hablar un poco más de este animal. El animal que fue Jesús sobre fue un asno. En esto vemos tres características de Jesús, siendo muy único, el rey bien único, el rey de reyes, pues, pero único, de que fue simbolizado por haber subido y venido pues a Jerusalén sobre un asno. Número uno, Jesús sabemos que es el príncipe de paz y es el rey de paz y entró en la ciudad de paz. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Shalom quiere decir paz. Eso también lo que es una despedida entre los judíos. Ellos dicen shalom. Y dicen ellos también al principio shalom. Entonces un dicho, están diciendo paz. En vez de decir adiós, uno puede decir paz. Y así lo dicen ellos. Cuando es durante el sábado, ellos dicen shalom Shabbat. Quiere decir la paz del día de descanso. Quiere decir entonces shalom, quiere decir paz. Y Yerushalom quiere decir la ciudad de paz. Ir en hebreo es ciudad y Shalom es paz. Entonces la ciudad de paz. La ciudad de paz entró el príncipe de paz en la ciudad de paz y esto está simbolizado porque él estaba sobre un asno. El asno simboliza paz. Es un símbolo de paz y muy conocido alrededor del mundo que es un símbolo de paz. Bueno, en esos tiempos. Así que el asno, cuando él vino en asno, no escogió el asno solamente porque estuvo el animal ahí. Él lo hizo a propósito y este asno fue creado y traído pues a él en particular para hacer lo que él hizo. Número 2, entonces Jesús está demostrando de que él es el príncipe de paz porque está sobre este asno. También, número 2, está demostrando que él es el dueño sobre la creación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay que entender que este asno fue el hijo de su mamá. Ok. Y era joven. Nos dice que es un fual,
asna y el pollino, ¿sí? Y el pollino. El pollino quiere decir su hijo. El hijo macho, pues, pero joven, chico. No había tenido él sobre su espalda a alguien que estuvo sobre él. Se tiene que quebrar estos animales para que los subes. Los que han trabajado con caballo, los que han trabajado con estos animales, saben que el animal no se permite que uno sube sobre su espalda. Tiene que quebrar el animal para que, o dominar puede ser al animal, para que uno se sube sobre el animal y el animal lo permite. También la persona que se sube sobre el animal, a ese animal da sus afecciones. No a no cualquier persona puede subir al animal, tiene que tener esa persona ahí, tiene que tener persona que quebró el animal al principio, para que entonces con eso el animal da su afección, se imprime pues a esa persona. Esas cosas de que simboliza la paz, de que era un pollino y joven y era macho, y número 3, de que estos animales dan su corazón, esto al que lo domina. Esto se habla de las 3 cosas características de Jesús más, pues, de él. Número 1 es el príncipe de paz. Número 2, él es el dueño sobre la creación. Este animal, él no tuvo que dominar al animal, él ya sabía dominar al animal antes de subir a la espalda de este animal. Y es por eso que el animal lo dejó, no hizo nada, permitió de Jesús se sentara sobre él sin problema y caminó. Sin problema, no vemos aquí en las escrituras que lo está tirando, nada de eso. Él, muy complacente, dejó. Y él está caminando también. Muchas veces el animal tal vez deja que uno se siente, pero no va a caminar, ¿sí? Porque son tercos así, pero este animal no. El pecado ha traído eso. Al principio, Dios dio al hombre de dominar sobre la creación. Él dijo, domina la creación y utilízala para sus bienes. Por eso fue dado la creación de Dios, los animales y todo lo que hay en el mundo, para los bienes pues al hombre. El hombre es para utilizar todo esto para sus bienes. Pero cuando el pecado vino al mundo, esa dominación que tuvo el hombre sobre los animales y sobre la creación se quebró. No tenían tanta dominación sobre la creación a lo que antes tenía Adán y Eva, porque se pecaron. Así que me imagino que Adán pudo subir a cualquier animal y no lo tiraba ni jamás, a los leones, tigres, lo que él quería. Pero cuando vino al pecado, hubo división entre la creación de Dios y el hombre, cual también es creación, pero es la creación caída porque él pecó. Pero Jesús vino no siendo pecador, siendo el segundo Adán, y él entonces domina la creación tanto como Adán al principio había dominado. Así que Jesús aquí demuestra su dominación sobre la creación por haber subido este asno sin que el asno lo tirara. Y número 3, domina entonces sobre la creación, domina sobre la paz, el hombre. Y número 3, de porque el animal da sus afecciones al quien lo dominó, también domina. Eso nos habla de que Jesús tiene dominio pues sobre el corazón de los hombres, las afecciones. Porque este asno entonces tenía afección por Jesús porque él lo había dominado, pero él por su naturaleza es dominador de la creación porque él es el creador. Entonces el asno da su corazón y sus afecciones a él. Entonces él domina sobre los corazones del hombre. Y estando sobre este asno y dominándolo de esta manera nos enseña estas cosas. Ahora, vamos a explorar un poco, antes de meternos en esto, quiero explorar un poco de la profecía. ¿Cómo es que los judíos no querían a su rey? Si es que el libro de Daniel y el libro de Zacarías demanda de que Jesús iba a venir en ese tiempo, en esa manera, sobre un asno, exactamente como dice la profecía. ¿Cómo es que los judíos, siendo dueños pues y conociendo pues a la profecía del Antiguo Testamento, cómo es que ellos no reconocieron a Jesús como Salvador? Ya hemos dicho multiplicadas de veces de que es porque ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Y porque no querían arrepentirse de sus pecados, así ellos como cualquier otro hombre no puede aceptar a Jesús porque no se da cuenta que es pecador. Ahora, hemos dicho también que lo que ellos están buscando es un rey con esplendidez, es un rey con grandes cosas, un rey que iba a vencer a los enemigos, iba a hacer todo eso, un rey que no esperaban a alguien humilde, manso, alguien viniendo en un asno. Los reyes en ese tiempo vinieron en caballo, no en asno. Y los reyes también en ese tiempo no deberían. Ahora,
el rey judío, también hay otras cosas en los reyes judíos, porque en Deuteronomio 17, es en la ley de Moisés, ahí se habla de lo que los reyes de la gente, que cuando la gente pide por un rey, como las naciones que están alrededor, y eso pasó en el libro de Samuel. Entonces Moisés había escrito eso muchos años antes de que vino Samuel y han tenido su rey Saúl. Él dijo de los reyes que los reyes, número uno, no deben de multiplicarse caballos. Número dos, no deben de multiplicarse esposas. Los dos hicieron los reyes judíos, en particular Salomón. Así que allí en la ley de Moisés, Dios proveyó las características o la manera en que un rey judío debería de conducirse, y no lo hicieron. Y porque no lo hicieron, pues no era como el rey de reyes, como Jesús. Con eso entendemos, si la Biblia dice en Deuteronomio 17 que los reyes de los judíos no deben de multiplicarse caballos, entonces Jesús no pudo entrarse sobre un caballo porque no estaría de acuerdo con Deuteronomio 17 si lo hubiera hecho. Así que él tuvo que venir en otro animal, vino en un asno. Pero la gente no quería este tipo de rey y no fue bienvenido. Muchos judíos también están puestos pues de que su Mesías en su imaginación debe ser otra cosa. Están viendo por un Mesías que hace milagros. Que muchos tiempos antes ellos ya no escuchaban de que su rey iba a ser humilde, iba a entrar en Jerusalén, iba a ser crucificado por sus pecados. No fue el tipo de rey que ellos querían, no fue el tipo de rey que ellos esperaban. Se habían cerrado sus orejas de todo eso. La gente que vinieron con Jesús, mucha gente a lo mejor tiene en el pensamiento que Él vino solo, pero no vino solo, vino con otra gente. A eso vemos en un momento. Pero Él vino en un asno, vino de esta manera. Así fue las características. Todo llenaba la profecía del Antiguo Testamento, pero la gente no lo querían. No lo querían porque esperaban otra cosa. Ahora queremos hablar de cosas, puntos en particular, lo que nos dan los otros evangelios. Aquí hemos leído el evangelio de Mateo, que nos da tanta información y tanta historia, pero también en Marcos, Lucas y Juan nos da otros elementos de la historia que nos colorea pues a la historia de la entrada triunfante de Jesús más. Número 1, entonces los puntos son estos. Número 1, Él vino de Betania. Juan capítulo 12, en Juan 12, nos entendemos esto, Juan 12, capítulo 1 y 12. Juan 12, 1 dice, Jesús pues 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. 12. El siguiente día, una gran multitud de gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Vino a Jerusalén, ¿de dónde? Obviamente de Betania. En Betania Él estuvo ahí 6 días antes de la Pascua. El día siguiente, viene siendo 5 días antes, Él vino. Él estuvo ahí tantos días. Él murió antes de la Pascua porque sabemos que tuvieron que meter su cuerpo al sepulcro antes de la Pascua. Así que Él murió antes de la Pascua. Poniendo todo esto de acuerdo, entendemos que tantos días antes de la Pascua entró Jesús a Jerusalén y entró en este asno, pero se entró de Betania. Eso es interesante también, porque nos trae información que no hubiéramos tenido de antemano. No estuvimos ahí, pues, entonces la historia de la entrada triunfante de Jesús lo tenemos aquí en los evangelios, y Juan nos dice de que Él vino de Betania. Eso está de 2 millas, básicamente 2 millas o un poco más de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio por ahí, de la ciudad de Jerusalén. Entonces, Él vino más que 2 kilómetros, viajó pues para ir a Jerusalén. Pero Él vino de Betania. Yo no digo que Él estuvo sobre el asno todo ese tiempo, pero Él vino de Betania. Cuando Él vino de Betania, entonces vino del norte y Él vino de esa dirección. Y la gente que estuvieron con Él también es muy importante, porque una de las personas que estaba con Él, porque Él había resucitado a este hombre de la muerte, es Lázaro. Lázaro, si se acuerda, creo que es en Juan capítulo 10, de que se resucitó a Jesús, a este hombre Lázaro. Eso pasó en Betania.
También, si se acuerdan, a Simón, el lepra, también se curó en Betania. Muchos dicen que él es el mismo Simón, que era fariseo, que invitó a Jesús en su casa y cuando él estuvo ahí, ungió María al cuerpo de Jesús en la casa de este Simón. Todo eso pasó en Betania. También muchos dicen que cerca a Betania fue cuando Jesús ascendió al cielo. En esto entonces entendemos pues que estos eventos se habían pasado en Betania, de que él vino de Betania y es el lugar donde él se había resucitado a Lázaro del sepulcro. Entonces la gente había escuchado. Fue un milagro grande porque estuvo ahí muchos días muerto, pero se resucitó y Lázaro estuvo entonces cenando con los demás, caminando, viajando. Y si tú hubieras visto a Lázaro sabiendo que este hombre se había muerto por 4 días y ahí está vivo, viviendo y comiendo y platicando y todo eso, sería una cosa de milagros, una cosa de tremenda, una cosa muy particular, inexplicable. Y Lázaro vino. También vinieron otros testigos, nos dice aquí en Juan 12. Vamos a ver los versículos. Aquí dice en Juan 12 y versículo 8, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entonces una gran multitud de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de entre los muertos. Empero consultaron los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Entonces la gente que venía con Jesús a Jerusalén en este día eran gente de Betania. Y la gente que vinieron de Betania, incluyendo a Lázaro, eran gente que fueron testigos del milagro que se había hecho Jesús en Jerusalén. Mucha gente en Jerusalén estaban ahí para la Pascua, escuchaban a este hombre Lázaro y querían ver a Lázaro. Y por eso vinieron a este día cuando Jesús entró en Jerusalén. En esto entendemos que la gente no solamente estaban ahí porque era su rey. La mayoría de gente no estaban ahí. No estaban ahí pues a decir que, bueno, este es nuestro rey. Aunque algunos decían, sí, sálvanos y todo eso. Y porque ellos a lo mejor habían dicho por dentro de sí, si este hombre puede resurreccionar, si me permite, a una persona del sepulcro y de la muerte, de seguro puede ser nuestro rey. Y querían pues su rey, estaban buscando pues a alguien para que sean su rey, para que vencen pues a sus amigos y se les da pues a ellos su patria otra vez y su país. Y alguien que puede resucitar a los muertos del sepulcro, de seguro debe ser una persona que puede hacer esto. Y por eso querían hacer a Jesús como su rey. Pero no rey pues demostrando en el Antiguo Testamento, no rey pobre, justo, trayendo salvación, listo para crucificarse para la gente, no un rey así, sino un rey con esplendidez. Otra vez devolvemos a lo mismo. La mayoría de la gente que estaban ahí, de seguro estaban ahí porque querían ver a Lázaro, no porque querían adorar a su rey. Ok, y es por eso entonces que entendemos que pronto o fácil ellos cambiaron su opinión. Antes decían, Hosana, que vive el Señor de las alturas y todo eso, sálvanos, a decir que crucifícalo. ¿Por qué? Porque él no era lo que ellos esperaban. En su mente pues, lo que ellos imaginaban. No se dieron cuenta pues al Antiguo Testamento y los versículos de la Biblia. Nos aplicaban esto, no todos pues, pero la mayoría nos aplicaban el Antiguo Testamento viendo la historia que estaba pasando frente a ellos. Entonces, vino de Betania. Número 2, estaban cantando a Hosana. Esto se ve en versículo 13, aquí tomaron ramas de palmas y salieronle a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, sálvanos ahora, sálvanos. Es lo que quiere decir Hosana. Estaban clamando estas cosas. Vieron pues a Lázaro resucitado de la muerte y querían ver esto y no estaban ahí necesariamente para aceptar a Jesús como Salvador, estaban ahí queriendo aceptar a Jesús como su Rey antes de ir a la cruz. Esto también está mandado por Satanás. Pero nos parece muy raro que en este punto la gente estaba cantando tan bien de Jesucristo, diciendo, Hosana, estaban cantándolo. Pero muchos días siguientes van a ejecutarlo, pues van a abandonarlo, pues francamente, y clamar, crucifícalo. ¿Cómo es que es esto? Muchas veces, pues,
Jesús sabemos que Él vino al mundo para hacer esto y Él supo que vino. Cuando Él era joven, a los 12 años, Él decía que tengo que estar haciendo lo que quiere mi Padre, Dios Padre. Entonces Él sabía por qué vino. Y Él sabía también que la misma gente que le estaban diciendo Hosana, en algunos días nomás van a decir crucifícalo. Entonces yo pienso que Jesús no se sintió gozo por haber escuchado a la gente decir Hosana. Aunque para un rey, porque la gente se parece que están adorando a Él como un rey, pero pronto lo iban a crucificar. Así que Jesús no vino a Jerusalén como un rey en particular, lo que esperaba la gente. Tampoco la gente que según estaban adorando a Él, tampoco lo estaban haciendo porque lo querían a Él. Así que a Jesús no se da gusto esto. Número 3, la tercera cosa que había pasado es que antes de la entrada a Jerusalén triunfante, una cosa, lo que profetizaba Jesús era para la ciudad de Jerusalén. Él decía a los de Jerusalén, cuando Él estuvo, y esto viene antes de la entrada triunfante, antes de que Él vino a la ciudad y entró en esta manera, vio a la ciudad de lejos y dijo palabras. Vemos aquí en Lucas 13:31. Lucas 13:31. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos a los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios. Demonios, ¿dónde estamos? Aquí fuera demonios, y acabo sanidades hoy y mañana y tras mañana soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y tras mañana camine, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego dice esto, oh Jerusalén, Jerusalén, está clamando con emoción. Oh Jerusalén, oh ciudad de paz, que matas los profetas y apadreas los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina recoge su nidada debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta, y de cierto os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está hablando a Jesús de una manera metafórica. Está haciendo una comparación. Se compara a Jesús como una gallina que está protegiendo a sus pollitos. Yo me crecí grande parte en el rancho de mi abuelo y él tiene muchos pollos, muchos pollitos también. Yo me acuerdo viendo una gallina. Cuando te acercas a una gallina y la gallina entonces piensa que vas a asaltar pues a sus pollitos. Ella se engrandece pues así, se hace así y las alas se los pone afuera y los tiembla así para que uno tenga miedo. Pero lo que ella está haciendo es que está protegiendo a sus pollitos. Los pollitos entonces se caminaban tras las alas de su mamá y están protegidas. Imagínate entonces un pollito que pues es un chiquito pollito, no tiene defensa, no tiene nada. Y la mamá está queriendo proteger al pollito y el pollito dice que no, francamente no lo necesito. Me voy para aquí, este lado. Sé que me van a saltar aquí, pero yo pienso que yo me puedo defender. No me voy tras las alas de ninguno. Olvídese, me voy para acá. Y no quería. Dice aquí Jesús, entonces Él está hablando metafóricamente, quiere decir que Él está hablando en ejemplos. Él se está comparándose como una gallina que se protege a los pollitos. Y dice Él aquí, ¿y cuántas veces quise juntar tus hijos como gallina recoge su nidada debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste. Aquí la línea está dibujada. Aquí Jesús entonces, queriendo ser su salvador, ahora tiene que ser su condenador, su justificador. Tiene que justificarse pues y va a condenar a Jerusalén. Aquí está condenando a Jerusalén. Antes Él quiso, todavía quiere puedes protegerlo. Quiere salvar a Jerusalén. Quiere proteger, tanto como una gallina. Pero porque ellos no querían, tiene que pasar juicio a Jerusalén. Y en eso está. Estaban cantando Hosana y ahora crucifícalo. Pero Él está llorando sobre Jerusalén. Y esta Jerusalén con sus templos y esplendidez y tantas cosas que había hecho la mano de obra del hombre. Y tan orgullosos seguían ellos de su ciudad. La misma ciudad, está diciendo Jesús, está bajo condenación. Jesús puede ser Rey de Reyes.
Y él sabe que un día va a venir los ejércitos de Roma y se va a derrotar esta ciudad. Y también durante la gran tribulación también va a haber muchas cosas malas pasando en Jerusalén. Y es porque la gente no quería aceptar a su Salvador, no querían. Al principio, cuando el emperador romano vino, Titos, cuando él vino a Jerusalén para conquistar a Jerusalén, él no quiso destruir a la ciudad. Él vio a la ciudad, vio toda la esplendidez que hubo en esa ciudad. Pero porque la gente era tan problemática, él tuvo que destruir a la ciudad en vez de proteger a la ciudad. Y eso pasó porque la gente era muy fanáticos sobre su religión y no aceptaron pues a la condenación que se había dicho Jesús pues aquí y Dios Padre a la ciudad de Jerusalén. Y por eso se destruyó de una manera bien fuerte y bien feo. Jesús entonces no vino al mundo para ser su rey político todavía. Pero una cosa que sí, y otra cosa en particular que sí hizo Jesús, no solamente le dicen Hosana, no solamente está llorando sobre Jerusalén y no solamente sabemos que él entró por Betanía. Otra cosa en particular que nos da los evangelios es de que él al entrar en Jerusalén sobre este asno, otra vez limpió pues el templo. Nos acordamos en Juan capítulo 2, cuando él al principio volteó pues las mesas de los que estaban cambiando dinero y él dijo que mi casa va a ser una casa de oración y ustedes han dicho una caverna de ladrones. Y él entonces volteó a las mesas de la gente y su dinero y todo eso, porque él era dueño de ese templo y él era el que era digno pues y tenía sus derechos de tener el templo a como él quería, a como él era al principio. Pero la gente no lo estaban haciendo así. Otra vez, cuando entró en este asno, otra vez se voltea a las mesas pero ahora esta vez se está proclamando, o sea, acuérdense que él había dicho de Jerusalén, ustedes son condenados, no querían ustedes. Y ahora Jesús entonces está estableciendo, una vez para siempre, que él es el rey sobre los judíos, y él es digno y tiene él autoridad de hacer lo que él quiere con su templo, porque el templo es para él. Este tipo de la Pascua es para él, se está hablando de él, de su resurrección, aunque la fiesta judía estaban fiestando pues, pero era para él. Y ahí estaba él entre ellos. Grande luz, dice en Isaías 61, lo que ellos tenían. Pero vemos aquí que la gente no querían. Y él limpió el templo porque él es el rey del templo. Pero también él está estableciendo de que él es el sumo sacerdote. Cuando él entró en el templo, él entró como sumo sacerdote. Acuérdense que el sacerdocio de Jesús no tiene principio y no va a tener fin tampoco. No es como el sacerdocio arónico, porque Aarón y sus hijos eran sumos sacerdotes, pero temporarios, no eran para siempre. Pero Jesús es del orden de Melquisedec, quiere decir rey de justicia. Y él entonces tiene un reino y un sumo sacerdocio que nunca se cambia. En Jesús entonces tenemos al rey sobre los judíos y el sumo sacerdote también, cumplidos y enfusidos pues en una posición en él. Pero vemos que él está dominando al templo, pues, y dominando y está deteniendo pues su autoridad sobre el templo. En conclusión, entonces, la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén prueba otra vez de que Él era el Mesías. Es increíble que el Dios Todopoderoso se baja tanto a permitir al hombre matarlo. Y Él estuvo aquí, enseñaba a la gente, curaba, los enseñaba y enseñaba, ves y enseguida. Pero no captaron. Y trató de convertir a cada quien. Y en este día de triunfo, cuando Él vino a la ciudad de Jerusalén, la gente no lo aceptaron, pero tampoco lo pararon. Vemos también, creo que es en el libro de Juan, que los fariseos decían, miren, que todo el mundo lo están siguiendo y no lo podemos parar. Pues no, porque Él es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Termino entonces con la frase de que comencé. Yo dije que Jesús es un rey y entonces para Él era digno, justo, que Él se entra en Jerusalén, porque Él era un rey. Gusto he tenido yo estar con ustedes esta vez. Nos vemos para la clase siguiente. Que tengan un buen día. Adiós.